Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y donde, hoy, tenemos un ingrediente especial que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje muy romántico. Si alguna vez han sentido esa chispa, esa conexión que parece sacada de una película, hoy vamos a hablar de una pareja que personifica precisamente eso. ¿Listos para dejarse llevar por la dulzura y el encanto? Pues abróchense los cinturones, porque la aventura de hoy promete ser inolvidable. Y antes de sumergirnos de lleno en todo lo que hemos preparado para ustedes, no olviden darle ese clic mágico al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Queremos que formen parte de esta gran familia, y no se pierdan nada de lo que está por venir. Ya saben, la campanita también es su amiga. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que al pronunciarlos juntos, evocan una química instantánea, una conexión que trascendió la pantalla y capturó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. ¿Se acuerdan de Erkenci o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador? Esa serie que nos robó el aliento, nos hizo suspirar y nos dejó esperando ansiosamente cada episodio. Pues bien, la magia que vimos entre Can y Sanem, los personajes que interpretaron, no fue solo fruto de un guión bien escrito y una dirección acertada, fue, y estoy convencida de ello, la manifestación de una conexión real y palpable entre dos actores extraordinarios. Y lo que vamos a explorar hoy es un rumor, una ilusión óptica, o quizás, la dulce realidad de un paseo romántico en bici al atardecer que ha sido capturado por el lente indiscreto de la vida, y que nos ha dejado a todos con una sonrisa tonta en la cara y una pizca de esperanza en el corazón. Imaginen la escena, el sol comenzando su descenso majestuoso, tiñendo el cielo de tonos dorados, naranjas y rosados. Una brisa suave acaricia la piel, trayendo consigo el aroma de la naturaleza. Y en medio de este paisaje idílico, dos siluetas que se reconocen al instante, dos sonrisas que se iluminan mutuamente. Can Yaman con su carisma arrollador y esa mirada intensa que parece leer el alma, y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su cabello ondeando al viento y esa expresión que irradia alegría. No están en un set de grabación, no están actuando para las cámaras. Están simplemente disfrutando de un momento. Un momento que, según los avistamientos y los rumores que circulan, los ha unido en un paseo en bicicleta que tiene todos los ingredientes de una postal romántica. Los detalles que han llegado hasta nosotros son, debo decir, de lo más tentadores. Se dice que fue en una tarde soleada, mientras disfrutaban de un tiempo libre en alguna de las hermosas costas de Turquía. La idea de un paseo en bicicleta es en sí misma un símbolo de libertad, de aventura compartida, de una conexión que se fortalece con cada pedalada. Y si le sumamos el marco incomparable de un atardecer, la ecuación se vuelve irresistiblemente romántica. Can, conocido por su espíritu aventurero y su amor por la actividad física, probablemente lideraba el camino, con esa energía que lo caracteriza. Y Demet, siempre radiante, le seguía de cerca, o quizás a su lado, compartiendo miradas cómplices, risas suaves que se perdían en el aire. ¿Qué debían estar pensando en esos momentos? Quizás estaban comentando la belleza del paisaje, sintiendo la libertad que solo la naturaleza puede ofrecer. O tal vez, y esta es la parte que nos hace soñar a todos, estaban compartiendo silencios cómodos, conversaciones íntimas, esa complicidad que se forja entre personas que se entienden sin necesidad de muchas palabras. La imagen mental de ellos dos, pedaleara a pedaleara, con el sol poniéndose detrás, es una escena digna de una película de Hollywood, ¿no creen? Es esa clase de momento que te hace creer en el amor a primera vista, en las conexiones predestinadas, en esas casualidades que parecen diseñadas por el universo. Es importante recordar que aunque Erkenci nos dejó con la dulce esperanza de que Can y Demet pudieran encontrar algo más que una amistad, su relación, hasta donde se ha hecho pública, ha sido siempre descrita como una profunda amistad y un gran respeto mutuo. Y a veces una amistad tan sólida puede ser tan valiosa, si no más, que cualquier otra forma de amor. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible romance siempre han estado presentes, alimentadas por la química innegable que desprendían en la serie y por la admiración que el público tiene por ambos. Y este paseo en bici en particular, ha reavivado esa llama de esperanza para muchos. Piensen en la sencillez del acto. No es una cena ostentosa, ni un evento público lleno de flashes. Es algo íntimo, algo terrenal, algo que cualquiera podría imaginar haciendo con alguien a quien quiere mucho. Y es precisamente esa cotidianidad,
esa normalidad dentro del oeste. A ordinario, lo que hace que este rumor sea tan cautivador. La idea de que dos estrellas de renombre, acostumbradas a las alfombras rojas y a los flashes, busquen momentos de conexión genuina en actividades tan simples como un paseo en bicicleta al atardecer, nos humaniza, nos acerca a ellos. Nos demuestra que al final del día, todos buscamos esos instantes de paz, de conexión, de belleza compartida. Además, la imagen de Khan y Demet juntos en una bicicleta, pedaleando hacia el horizonte, evoca una sensación de aventura y exploración. Es como si estuvieran trazando su propio camino, descubriendo nuevos horizontes juntos, tanto literal como figurativamente. En el contexto de sus carreras, que han estado llenas de éxitos y momentos memorables, este paseo podría interpretarse como un momento de pausa, de recarga, de disfrutar de la vida y de la compañía mutua sin las presiones del trabajo. Y la conexión que mostraron en Erkencikus era, sin duda, uno de los pilares del éxito de la serie. La química entre Khan y Demet era tan palpable que muchos espectadores creían que estaban viendo una relación real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo transmitía una autenticidad conmovedora. Y aunque hayan terminado de grabar, la amistad y el cariño que se profesan es algo que se mantiene. Y a veces esa amistad es la base más sólida para cualquier cosa que pueda surgir en el futuro. Este paseo en bicicleta al atardecer no es solo una anécdota más en la vida de dos celebridades. Para sus fans, es un recordatorio de la magia que pueden crear juntos, de la conexión que nos cautivó y que quizás sigue viva de una u otra forma. Es la confirmación de que a pesar de las distancias geográficas y las agendas apretadas, hay momentos en los que las personas se encuentran, se conectan y disfrutan de la belleza simple de la vida. Imaginen las conversaciones que pudieron haber tenido. Quizás compartiendo anécdotas de sus vidas, sus sueños para el futuro, sus reflexiones sobre el éxito y la fama. O tal vez simplemente disfrutando del silencio, de la brisa, de la compañía mutua, dejando que la naturaleza hable por sí sola. Esos momentos de paz y conexión son a menudo los más valiosos, los que más fortalecen los lazos entre las personas. Y hablando de lazos, la relación entre Khan y Demet, ya sea de amistad o algo más, siempre ha sido una fuente de inspiración para sus seguidores. Su profesionalismo, su talento y su carisma los han convertido en dos de los actores más queridos de Turquía y del mundo. Y la posibilidad de que hayan compartido un momento tan romántico como un paseo en bicicleta al atardecer, solo aumenta esa admiración y ese cariño. Es fascinante cómo un simple paseo en bicicleta puede convertirse en un símbolo tan poderoso. Representa la libertad, la aventura, la conexión, la sencillez. Y cuando se trata de Can Yaman y de Demet Özdemir, estas cualidades se magnifican, creando una imagen que resuena profundamente en el corazón de sus seguidores. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, la autenticidad y los momentos genuinos son los que más valoramos. Así que mientras contemplamos esta hermosa imagen mental de Khan y Demet pedaleando juntos al atardecer, podemos sentir esa chispa de romance y de esperanza que tanto nos gusta. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos especiales, de que las conexiones pueden surgir en los lugares más inesperados y de que, a veces, la simplicidad es la clave de la felicidad. Y para nosotros como seguidores es una alegría poder ser testigos de estos pequeños fragmentos de sus vidas, que nos permiten mantener viva la ilusión y el cariño que les profesamos. En resumen, hemos viajado a través de la idílica escena de un paseo en bicicleta al atardecer protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la magia de su conexión, la posible intimidad de ese momento y el simbolismo que un acto tan simple puede representar. Desde la química innegable que compartieron en pantalla hasta los rumores que sugieren una conexión especial fuera de ella, este paseo en bici se ha convertido en un símbolo de romance, aventura y sencillez. Nos recuerda que incluso en la vida de las estrellas, los momentos más valiosos son aquellos que se viven con autenticidad y conexión genuina. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración de un momento tan especial. Queremos saber qué piensan ustedes, ¿creen en el romance detrás de este paseo en bici? ¿Han tenido ustedes momentos similares que les hayan robado el aliento? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle ese pulgar arriba que tanto nos anima, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Khan y Demet, y sobre todo, si aún
No lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les harán soñar. Hasta pronto.